Buenos días. Me parece que está un poquito demasiado. Buenos días a todos. Un gusto estar en esta lindísima ciudad y provincia de Corrientes, y antes que nada quiero agradecer al IPCBA, a las autoridades, a los organizadores que me hayan convocado para este seminario de ganadería. El tema a desarrollar es mejoramiento genético, una herramienta para mejorar la productividad del rodeo y la calidad de la carne vacuna en el NEA. Pero no puedo hablar de mejoramiento genético o de cambio genético, o de genética zootécnica, distintas acepciones, todas muy similares, bien implementadas en cuanto a los resultados, sin hacer una referencia antes a lo que es eficiencia en la cría o factores que hacen a la producción de terneros, y varios de los cuales ya han sido mencionados en la presentación anterior y van a ser desarrollados por el doctor Estefan en la presentación o en la próxima presentación. Y la eficiencia a través de plantearnos cómo va a ser la cría del futuro, y quizás ya no es la cría del futuro, sino es cómo debe ser la cría hoy y cómo debía ser la cría ayer. Porque los tiempos son cada vez más cortos y conocemos distintos factores que hacen a que esta sea una actividad, o que han hecho a que esta sea una actividad en alguna medida relegada, pero que tiene un espacio muy importante de crecimiento. Hay tres aspectos muy importantes en lo que hace a cómo va a ser la cría del futuro, la de ayer o la de hoy. En primer lugar, producir más. Y a esto me refería cuando mencionaba los factores que hacen a la producción de terneros. Nutrición en primer lugar, indiscutiblemente la nutrición / alimentación. El doctor Hammond dijo en el año 49 o 50 que el 90% de la genética entra por la boca, directamente relacionado con la nutrición, la sanidad, a la cual ya se ha hecho referencia, la ejecución de planes sanitarios, la reproducción, quizás la clave del comienzo del éxito en todo esto, el mejoramiento genético como un aporte muy importante a la productividad hoy en día, y con herramientas disponibles que permiten un rápido, diría, crecimiento en ese aspecto, y el manejo, que es finalmente lo que pone a todas estas herramientas, o a las herramientas disponibles, las pone juntas. En segundo lugar, luego de producir más, es gastar menos. Pero gastar menos no significa no gastar. Significa quizás planificar, presupuestar y evaluar. O sea, hacer un uso más eficiente de la inversión en dinero. Eso es gastar menos, realmente fijarse de qué manera se gasta el dinero. Y en tercer lugar, vender mejor, que no es un tema menor, pero al cual no me voy a referir, porque realmente no conozco del tema como para opinar, pero sabemos que esto impacta también. La comercialización es un factor que muchas veces impacta en el resultado final de la empresa cría. ¿Cuáles son los objetivos del modelo cría? Podría acá enumerar una serie de parámetros a lograr. Quiero reducirlo solamente a dos. En primer lugar, al máximo porcentaje de destete. Esto es clave. El primer objetivo a lograr, lo primero que hay que buscar en la cría es la producción de muchos terneros, aunque sean chicos, aunque sean de distinto color, pero muchos terneros. Si lo referimos a la comercialización, sabemos que en general en la cría lo que se venden en términos generales son unidades y no kilos de terneros destetados. En algunos casos hay una combinación, pero a veces esa combinación es negativa, porque logrado cierto tope en los kilos, justamente a animales muy pesados, te aplican la tablita, pero al revés. Si me paso de cierto quilaje, lo que se logran son descuentos. Entonces, unidades, muchos terneros
y aunque sean chicos, muchas vacas pariendo. Esos valores que se manejaron en algún momento, que se mencionaron en cuanto a tasas de destete promedio, esto hay que aclararlo muy bien, son promedio, en todas las zonas de cría del país ocurre lo mismo. Son valores promedios, pero eso significa que hay casos que están muy por debajo y hay otros que están muy por encima y que afortunadamente son cada vez más justamente por la adopción de tecnología. Pero de todas maneras, máximo porcentaje de destete y esto es sinónimo de fertilidad. Y cuando me refería a los porcentajes de destete, creo que todos ustedes saben lo que puede significar en un planteo económico de cría que tiene una tasa promedio del 50, digamos, en una zona donde la tasa promedio es el 50, 55 o 60, la cuenca del Salado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, no ha evolucionado en términos promedio mucho más de eso. ¿Cómo cambia un cálculo económico cuando en esa misma situación se logran 20 puntos porcentuales más, 15 o 25 puntos porcentuales más que son perfectamente logrables en términos de producción de terneros? En segundo lugar, un óptimo peso de destete, no el más alto. Óptimo peso de destete no es lo mismo máximo que óptimo. Y aquí es donde impacta el mejoramiento genético junto con el manejo. El peso al destete es el producto de la edad del ternero por la ganancia diaria. La ganancia diaria es la que en realidad mejoramos o pues se puede incrementar a través del mejoramiento, pero la edad es muñeca, es manejo, es hacer parir las vacas, preñar las vacas antes y hacerlas parir antes, recurriendo a todo un bagaje de tecnologías que hay hoy en día disponibles. De nada sirve un máximo peso al destete, que podríamos, recién mencionaban 160 kilos o 180 kilos o algo cercanos a los 200, hablar, por ejemplo, de 200 o 220 kilos de peso al destete promedio, cuando en realidad la tasa de destete o el porcentaje de terneros destetados apenas sobrepasa el 50 o el 60%. Cuando eso lo evaluamos a través de unidad vaca que entraron a servicio, realmente el valor ese cae sensiblemente y no es a través del mejoramiento genético que corregimos esa falla, sino a través de los otros factores y del manejo de los otros factores que hacen a la cría. Para producir hay que reproducir, no queda otra alternativa. Lo más importante, reitero y lo voy a decir varias veces, es reproducir la fertilidad. Para tener volumen y calidad hay que trabajar en selección y en cruzamientos. Esta es esa especie de segunda etapa. Después de lograr los terneros, vemos cómo los mejoramos, cuál es la demanda del mercado, cómo se encara una producción industrial de terneros, que esto es lo mismo, es una fábrica. El rodeo de cría es una fábrica. Tendríamos que producir industrialmente o con un enfoque industrial el producto que sale de ese rodeo de cría. Entonces, selección y cruzamientos, y aquí es donde juega el mejoramiento genético un rol realmente, o puede jugar un rol muy destacado. ¿Qué es mejoramiento genético? ¿O qué significa? Es avanzar sobre determinadas características ligadas a la productividad y a la eficiencia. Es decir, seleccionamos para que ciertos genes relacionados con esas características productivas vayan teniendo mayor presencia en las progenies siguientes y por lo tanto justamente sean más productivas. Fíjense una cosa, yo no he mencionado hasta ahora la palabra genética y mucho menos lo de decir, que a veces lo que habitualmente escuchamos en los programas de la mañana, de algunos canales de avisos publicitarios de remates y demás que dicen toros con excelente genética. Y simplemente porque la genética es una ciencia y no es que el animal tiene más o menos ciencia. Esos individuos genéticamente, un toro puede ser más mejorador que otro y es lo que vamos a ver después a través de lo que son las diferencias esperadas de progenie o DEPS, más o menos mejoradores. Pero
la genética como tal es una ciencia, por eso he obviado esa palabra. Entonces, avanzamos sobre determinadas características ligadas a la productividad y a la eficiencia. A través de la selección, sobre todo cuando trabajamos en razas puras, y muy común en esta zona, en el NEA, también en el NOA, es decir, con las razas que hoy son mayoritarias en toda esta zona, en el norte de nuestro país, Braford y Brangus, que comienzan siendo rodeos comerciales, después hay una etapa intermedia en el mejoramiento que hace que vayan seleccionándose algunas vacas elegidas, en algunos casos eso se le empieza a llamar rodeo elite. La etapa siguiente es la de producir toros para uso propio y hembras, mejorar la reposición, que es también un momento clave en la incorporación del mejoramiento genético de los rodeos, la incorporación de la reposición, por más que sea hecha por nosotros mismos. Y finalmente esos rodeos en muchos casos terminan transformándose en cabañas, al menos locales, que después, con el excedente de toros de uso propio, terminan o comienzan a comercializarlos. Y a través de los cruzamientos, básicamente por el vigor híbrido, cosa que estoy seguro que todos ustedes conocen. El norte ha sido pionero en el uso del vigor híbrido, en las distintas alternativas en los planes de cruzamientos. Estoy seguro que todos conocen las ventajas y hoy en día, hablando de la producción industrial de terneros y realmente de transformar, y esto no quiero que se tome solamente como un palabrerío, un rodeo de cría en una fábrica de terneros con características que el sistema de producción por un lado permite y el mercado por otro lado demanda, cumplan con esos requisitos, el vigor híbrido es una excelente herramienta para ello. El mejoramiento genético es en realidad un triángulo donde interaccionan el mejoramiento genético propiamente dicho, pero lo hace en función del sistema de producción, sobre lo cual también ya se explayaron los disertantes anteriores, y del mercado, tema que con seguridad va a ser muy bien cubierto en una de las presentaciones de la tarde. Pero no podemos mejorar genéticamente un rodeo solo porque me gusta, que es lo que muchas veces ocurre cuando alguien, por ejemplo, ha comprado un reproductor y se le ha preguntado, ¿y por qué compraste este toro? Y porque me gustó. ¿Y te planteaste entonces qué vas a hacer con este toro? No, después lo veo. En realidad no debería ser así. Esos individuos deben ajustarse al sistema de producción de nuevo y a lo que el mercado demanda. Eso es parte de la planificación. Entonces, de ser definidos en el contexto de cada sistema de producción, y cada establecimiento puede tener su sistema de producción propio, de cada mercado, que son varios, aún dentro del mercado interno, y del ambiente, que sin ninguna duda es quien manda en todo este proceso de la ganadería y permite que el patrón genético de un individuo se exprese o no se exprese. ¿Cuáles son los objetivos del mejoramiento genético? Aumentar la eficiencia en crecimiento, aumentar el rendimiento de carne en res, que es el objetivo final de todo esto, como lo vamos a ver después en las carcasas, pero fundamentalmente aumentar o mejorar la eficiencia productiva de la vaca de cría, y reitero, hay un espacio todavía, un camino largo para poder recorrer. En cuanto a los sistemas de producción, reitero, ya fueron descriptos, pastoriles o intensivos. Se han hecho pruebas en otros lugares del país, en zonas de cría, realmente intensificando a la cría con bolsas, con pastoreo frontal, con suplementación, etcétera. Puede ser que haya casos, me atrevería a decir, aislados, que funcionen, pero dudo que ese sistema de producción intensivo para la cría vaya a tener una difusión masiva en todo lo que son las zonas de cría, NEA, NOA, árida y semiárida, pampa húmeda, Patagonia, etc. Los sistemas son básicamente pastoriles. La vaca de cría sabemos perfectamente que está relegada al pasto, no está justamente en los mejores potreros o en las mejores zonas de los campos, y quizás para ello sí hay que trabajar para mejorar esas condiciones o cambiarlas. Entonces, esto en realidad nos marca de que la Argentina
entre otras cosas, para la cría es básicamente pastoril y de eso en realidad no deberíamos en términos conceptuales moverlos. Y cada uno de los mercados, el ingeniero Chiesa se va a referir a la tarde durante la tarde a este tema que yo tampoco estoy en condiciones de ninguna manera de desarrollar. Hay una palabra, así como definía mejoramiento genético, que quiero también definir o explicar, que es el concepto de heredabilidad. ¿Qué es heredabilidad? Y esto porque vamos a ver enseguida cómo interacciona la heredabilidad o cómo es la heredabilidad de los distintos rasgos que hacen a la productividad. La heredabilidad es la proporción de la variancia fenotípica total que es debida a causas genéticas. En otras palabras, cuando nosotros evaluamos fenotípicamente a un individuo, la mayor o menor heredabilidad es en la mayor o menor proporción que determinados rasgos fueron heredados de los progenitores. Es decir, es lo que se transmite exactamente de padres a hijos. ¿Cuáles son? Este es importante cuando manejamos inclusive el mejoramiento genético a diario en remates, en exposiciones, o cuando nos planteamos cómo mejorar genéticamente un rodeo. ¿Cuáles son los rasgos de heredabilidad y potencial de selección para algunos caracteres? ¿Son todos iguales? Eso es lo que a veces parecería ser, de acuerdo a lo que escuchamos, aunque realmente hay diferencias bien marcadas. En cuanto a los caracteres reproductivos, todos los que hacen a los caracteres reproductivos que no manejamos habitualmente en la cría, como es el intervalo entre parto, el periodo de días abierta, etcétera, etcétera, no la circunferencia escrotal, que es un indicador de fertilidad solamente, la heredabilidad es baja y la respuesta a la selección es pobre. Por eso lleva toda una vida hacer un rodeo a través de la selección. Un buen rodeo de cría no se hace, creo que eso también lo compartirán, de un año para otro, de una generación para otra. Lleva una vida hacerlo y en muchos casos un ratito, un martillazo en un remate para destruir o liquidar o vender lo que justamente llevó una vida a hacer. Pero es un proceso realmente largo por la baja heredabilidad de los rasgos que hacen a la reproducción. Lo que hace a la performance, esto es crecimiento, peso al nacer, peso al destete y peso final, básicamente peso al destete y peso final, que arrastran en la selección, en su mejora, arrastran en general al peso al nacer también, tendiendo a aumentarlo con los problemas que eso ocasiona. La heredabilidad es moderada y la respuesta a la selección es buena, lo cual quiere decir que si utilizamos reproductores que cumplen con requisitos y tienen valores de DEPS acorde a nuestros objetivos, en este caso sí, de una generación a otra y en una segunda y en una tercera generación, utilizando los reproductores adecuados, se va a lograr una mejora significativa. ¿Por qué? Porque la heredabilidad es media, es más alta que en el caso de las reproductivas y porque, de nuevo, responde a la selección. En el caso de los rasgos que hacen a carcasa, básicamente área de ojo de bife, grasa de cobertura, grasa de cadera y marmoreo, la heredabilidad de todos esos rasgos es alta y por lo tanto la respuesta a la selección es muy buena. ¿Qué quiere decir esto? Lo que comenté recién, pero con una mejora más marcada, es decir, utilizando reproductores adecuados, con buen área de ojo de bife, con buena grasa de cobertura, que ya vamos a ver que a veces el análisis y sobre todo lo que viene de afuera me refiero a la genética importada, en términos de grasa de cobertura, no es la que mejor se comporta o no es la de mayor utilidad para nosotros. Nosotros necesitamos animales que se engrasen, vientres que en condición corporal comprometida, como es habitual en la vaca de cría, cuando pellizcan algo de pasto bueno, inmediatamente cambien esa condición corporal. Y no animales magros, que es lo que se hace en otros esquemas productivos o en otros mercados, como puede ser Estados Unidos o Canadá. Pero vuelvo a estas características. Si utilizamos un reproductor que se ajusta exactamente a nuestras necesidades y objetivos,
y tiene valores bien respaldados por la confiabilidad, está bien probado ese reproductor, de una generación a otra se puede observar, midiendo, una mejora básicamente en los caracteres de carcasa. Miren la diferencia entonces de los reproductivos hacia la carcasa, baja heredabilidad moderada a alta, y en el caso de la circunferencia escrotal también es alta y hay una muy buena respuesta a la selección. No es un tema menor porque todavía siguen apareciendo en los remates una cantidad de toros a los cuales los testículos habría que habérselos cortado antes porque no dan con las medidas que deberían tener de acuerdo a la edad, al tamaño, al peso de los individuos. Y eso es porque en realidad no han sido seleccionados por estos caracteres reproductivos que finalmente son los más importantes en cuanto al éxito de la cría. En las exposiciones también ocurre en todas las razas y en todos lados. O sea, esto es una cuestión que a veces no tendría que comenzar en un remate o en una exposición, sino justamente en el rodeo de origen. ¿Cómo son los sistemas de selección? Observación visual en primer lugar, es decir, que es lo que hacemos en la mayoría de los casos. Es imprescindible hacer observación visual de los reproductores y vemos características justamente que no están evaluadas por las DEPs, aplomos, etcétera, ya los vamos a mencionar. Y mediciones, que es un complemento imprescindible o es una parte del proceso selectivo imprescindible. Medir, y eso transformado en diferencias esperadas de progenie, utilizarlas junto con la observación visual para determinar cuál es el reproductor o los reproductores que mejor se ajustan a los objetivos de la cría, de la mejora de productividad en cualquier rodeo. Esto de las mediciones, balanzas, y esto es indispensable, provincia de Corrientes, gran persona, un gran colaborador en esto, pesando los terneros al nacer, es lo primero que deberíamos determinar, como para tener idea dónde se está parado. Ahora lo voy a mencionar, pero los problemas de parto realmente siguen siendo una causa muy importante de merma y finalmente de causas que resienten o factor que resiente los porcentajes de destete. Y aquí está lo que mencionaba recién. Creo que lo mencioné. Cuando nosotros miramos un animal, observamos un animal en la observación visual, lo evaluamos fenotípicamente, de lo que ese animal nos está mostrando, solamente aproximadamente la tercera parte es la expresión, es el fenotipo de ese individuo, obedece a su patrón genético. Las 2/3 partes restantes obedecen a lo que el medio ambiente hizo con ese individuo y permitió que el patrón genético de ese individuo se manifestara. Entonces, una vez más, quien manda es el medio ambiente. El fenotipo es el genotipo más el ambiente más la interacción. La interacción, que es una parte importante en esta ecuación. Y esto debemos tenerlo en cuenta para cuando hablemos de las DEPs. De nuevo, en un individuo que estamos evaluando, el genotipo propiamente dicho no es la parte más importante, sino lo que el medio ambiente permitió acerca de la expresión de ese genotipo. ¿Qué tiene que mostrar un toro que preña vacas y mejora el rodeo o hace un buen trabajo de mejoramiento en el rodeo? Aptitudes funcionales y reproductivas en primer lugar. Buenas patas, muy buenos testículos, porque la función principal del toro es reproductiva y es la de preñar la mayor cantidad de vacas posibles. Detecta la vaca en celo, 2, 3 saltos, buscar otra, y así sucesivamente. Siempre comento que es mucho más fácil decir esto que hacerlo, ¿no es cierto? Y el toro trabaja 3 meses, al 3 o al 4% o al 5%, o sea que hagan el cálculo de la cantidad de vacas que en un rodeo en condiciones normales, de condiciones de celo casi normales, la cantidad de vacas que tiene que atender por día. Pero esa es la función del toro y para eso la exigencia nuestra sobre ese individuo en cuanto a estos aspectos funcionales y reproductivos, testículos, patas, etc.
Potencial genético en términos productivos o DEPs, sobre las cuales también ya vamos a hablar, aptitud carnicera y finalmente líneas genéticas. En algún momento hablaba de pédigues, prefiero hacerlo de líneas genéticas y sobre todo en esta zona donde mucho más importante que el pédigue en sí son las líneas genéticas en cualquiera de las dos razas mayoritarias, tanto el Bradford como el Brangus. Bueno, se planchó. Además el Windows está... dejó de reconocer. Aptitudes funcionales y reproductivas, básicamente circunferencia escrotal, como decía recién, la importancia de un buen par de testículos, distintas formas de medir, a veces coincidentes, otras no. La circunferencia escrotal, rasgo de alta heredabilidad, realmente un muy buen par de testículos con las colas de los epidídimos bien marcadas. Esto es funcionalidad testicular. Eso es lo que debemos observar o tener en cuenta casi como primer paso en la elección de los reproductores, más allá de lo que determinamos fenotípicamente. Y puse como ejemplo este toro Charolais, que no es de Argentina, pero no sé si hay algo que les llama la atención, ya que nos estamos refiriendo a testículos. Miren lo que es la relación, el volumen corporal de ese individuo, pero si esto lo vemos de más cerca, realmente esos testículos son totalmente afuncionales. Este es uno de los casos que si estuviésemos por lo menos en Argentina, no voy a opinar sobre otros lados, debería haber sido castrado en el momento del destete o antes del destete, pero eso no puede llegar a reproductor. Además, por todo lo que eso implica y la correlación que tiene la circunferencia escrotal con aspectos reproductivos de las hijas de los toros, etc. Esto es algo que lo vemos con cierta frecuencia en las exposiciones, eso tampoco es bueno, par de testículos están descendidos, eso está, digamos, pongamos este toro en condiciones de rodeo comerciales. En realidad todo lo que yo hablo no es en función de cabañas ni de rodeos elegidos, sino de mejoramiento genético en rodeos comerciales. Entonces imaginemos ese toro, cuál es su capacidad de monta con esos testículos yendo y viniendo, sujetos a traumatismos, que no será total del testículo, pero son traumatismos que afectan parcialmente y en distintas zonas a los testículos y le bajan su efectividad reproductiva. Y ni hablar de este tema, que es un tema muy serio, y que inclusive en algunas exposiciones debería prestársele más atención, porque ese es un rasgo que se transmite, es de alta heredabilidad y todos sabemos lo que ocasiona un toro con mucosa expuesta o lo que le pasa a un toro con mucosa expuesta en ciertas zonas ganaderas donde la vegetación es alta. Bueno, este además de ser un muy buen ejemplar Aberdeen Angus, mostramos en él lo que es la corrección de líneas, de ángulos de las articulaciones del miembro anterior y las líneas de aplomos, que son líneas imaginarias que nos marcan la corrección de los aplomos, lo mismo en el miembro posterior, la corrección de estos ángulos. El problema es cuando estos ángulos se modifican, en algunos casos demasiado cerrados, en otros casos demasiado abiertos, sobre todo en esta articulación, que está oculta y es muy difícil de evaluar y que repercute directamente en el garrón y que es donde normalmente miramos las patas de un toro. Hoy en día hay reproductores en el mercado que marcan algunas de estas deficiencias. Esto es, de nuevo, en un esquema, las líneas imaginarias de lo que es la corrección de aplomos en los miembros posteriores, muy importantes porque sobre estas patas se descarga el peso, ¿no es cierto? Eso también lo habrán escuchado, el peso de todo el individuo en el momento de la monta. Pero no es en realidad de las patas donde se descarga todo el peso. El peso, si lo miramos en detalle, se descarga en las pezuñas, o sea que es exactamente el lugar por donde hay que comenzar a mirar las patas de un toro. No de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba.
Y finalmente vamos a lo de las DEPs, las diferencias esperadas de progenie, la evaluación de esta aproximadamente tercera parte de lo que es el individuo o de su patrón genético, que no es más que el ADN del individuo, y que se lo hace a través de las diferencias esperadas de progenie, que es un valor numérico que ya vamos a ver, y hoy en día de la genómica, se habla mucho de la genómica, esto lo digo ya ahora, la genómica en carne, en evaluación genética de los animales en carne, por lo menos en nuestro país, está muy lejos de ser implementada con coherencia, porque antes de evaluar genómicamente a un reproductor hay que tomar información, hay que contar con datos, tiene que tener DEPs ese individuo, y la genómica en ese caso lo que hace es reforzar el valor, certificar que ese valor es así a través de un incremento en la confiabilidad. En otras palabras, la genómica en nuestro país está todavía distante y la aplicación práctica y comercial en países de avanzada como puede ser Estados Unidos y Canadá es en alguna medida todavía discutida y resistida justamente, o a pesar de que son países que tienen realmente un caudal de información mucho más amplio que el nuestro. ¿Qué es una DEP? Es la mejor predicción del valor genético del animal que la tecnología moderna puede ofrecer. Estamos comparando el ADN o el patrón genético de este individuo y el ADN o patrón genético de este individuo. Si me permiten hacer una comparación con la agricultura, es comparar el resultado de una variedad del cultivo que sea versus otra, donde quizás interaccionan 4 o 5, comparamos 4, 5, 10 variedades al mismo tiempo. También podríamos comparar 4, 5, 10 toros al mismo tiempo, y para eso están los sumarios de padres, donde los ponemos todos juntos y de acuerdo al rasgo y a los objetivos se va eligiendo cuál es el más adecuado. Esto es exactamente una DEP, 2 toros que se los utiliza en rodeos similares, dan servicio a vacas similares en términos de mérito genético, y se comparan los terneros A o del toro A versus los terneros del toro B para rasgos que ya vamos también a mencionar. Hay DEPs para crecimiento, para aptitud materna o leche, para fertilidad, básicamente circunferencia escrotal, y características carniceras. Crecimiento, peso al nacimiento, peso al destete y peso a los 18 meses, año y medio aproximadamente. Estos son los momentos donde se deberían pesar los individuos para aportar a la asociación correspondiente y para que esos datos tengan validez y aporten a su vez al sumario de padres de cada una de las asociaciones. Aquí, con respecto el peso a los 18 meses, yo no me voy a explayar en cuanto a esto. Hoy en día hay un planteo o un replanteo, una gran duda con respecto a esto, varios signos de interrogación, porque hoy en día se manejan valores de ganancia de pesos en términos de DEPs, y sobre todo en algunas de las razas británicas, como puede ser el Angus, que son excesivamente altos, excesivamente elevados. Y si esto lo combinamos con lo que mencionaba hace un momento de los valores de heredabilidad, de los rasgos de crecimiento y la respuesta a la selección, uno podría pensar que en un par de generaciones o 3 o 4 generaciones produce individuos que realmente van a tener pesos al destete, pero que son extremadamente altos o podrían ser extremadamente altos. En el caso, lo cual tiene sus contras por algo que son las correlaciones genéticas. Pero este comentario lo hago con referencia a si hoy en día hay que trabajar en pos de una altísima ganancia de peso, desconociendo cuál es la relación costo-beneficio de todo eso, o en realidad tenemos que trabajar en aras de una mejor eficiencia de conversión de esos individuos que tienen esos datos, y aunque no tengan valores tan extremos en ganancia de peso, el peso que ganen lo van a hacer a un menor costo, porque son mejores convertidores del alimento que se les pone delante. ¿Se comprende esto? Por un lado.
Por otro lado, existe algo que se llama las correlaciones genéticas y que el animal está equilibrado, como creo que debe ser normal en todos los seres vivos. Y cuando seleccionamos en forma desmedida por alguno de estos rasgos, siempre se desequilibra algún otro rasgo. ¿Qué pasa acá? El peso al nacimiento, el peso al destete y el peso a los 18 meses tienen genes comunes. Quiere decir que si cuando seleccionamos por peso al destete y peso a los 18 meses, de acuerdo a lo que yo definía hoy como mejoramiento genético, movemos los genes que hacen a esos dos rasgos, los movemos hacia la derecha, es decir, los concentramos y buscamos valores cada vez más altos, por correlación genética, porque en este caso es positivo porque aumentan estos y también aumentan el peso al nacimiento, estamos llevando en ese rodeo los valores de peso de nacimiento a valores también más altos. ¿Cuál es la consecuencia directa y más costosa de los altos pesos al nacer? Los partos distóxicos, acompañados generalmente de la pérdida del ternero y en muchos casos de la hembra. Esto fue demostrado aquí en esta provincia por el doctor Soni y su equipo. Anoche lo hablábamos con Eduardo, de la importancia o de los partos distóxicos como la causa más importante de la merma y de pérdida de terneros entre tacto y destete. El peso al nacimiento es fundamental por esto, que parece muy simple y una verdad de perogrullo. Los terneros que siempre ganan peso y crecen más o menos, pero ganan, son aquellos que nacen vivos. Señores, ninguno de nosotros nunca creo que comió o comimos un bife de un ternero que se murió en el parto. Tan sencillo como eso. La facilidad de parto, que no significa animales extremadamente livianos, sino que significa que tanto las vaquillonas como las vacas, hoy en día cada vez hay menos gente en los campos, paran sin problemas. Es una condición, repito, hoy en día sine qua non a cumplir en todos los rodeos de cría. Y sobre todo esto, en vaquillonas de 18 a 20 y de 24 a 26, pero se agrava sensiblemente, y ni hablemos de esta zona y del NOA, cuando en estas razas que he mencionado, Braford y Brangus, comienza a balbucearse el entore precoz o el servicio de vaquillonas a los 15 meses, con todos los inconvenientes que puede tener. Pero hay uno que es fundamental, la dificultad de los partos. Y el primer motivo de esa dificultad de partos es que no hay toros probados con certeza, toros probados por facilidad de parto en estas razas para inseminar vaquillonas de esa edad. Y la carcasa, finalmente, los rasgos de carcasa, que es el objetivo final de todo sistema de carne. Esto es, hacia aquí vamos. Sobre esto creo que hay que trabajar, teniendo en cuenta lo que también mencioné de los valores de heredabilidad de estos rasgos y de la respuesta a la selección. Área de ojo de bife, con poca grasa de cobertura y poco marmoreo. Esto es de una raza continental, pero esto, que es una cruza, raza, en este caso Limangus, muy buen área de ojo de bife, muy buen grado de marmoreo y grasa que raya casi en lo excesivo. Pero sobre estos rasgos es donde finalmente tenemos que trabajar, porque esto es lo que se comercializa, o este es un Brangus hecho a pasto con una muy buen área de ojo de bife. Queda aún mejorar ese rasgo del marmoreo o la grasa intramuscular y también la grasa de cobertura. Pero bueno, son las alternativas que nos ofrece el mercado, ¿no? Entonces, quiero hacer ahora un comentario con respecto a los valores de las DEPS, porque la clave de todo esto es cómo usamos las DEPS. ¿Qué tomamos? ¿El valor más alto? ¿Vamos por más, como decían algunos, y realmente empezamos por las DEPS y a lo mejor nos estamos equivocando? En primer lugar, tener en claro cuáles son los objetivos, qué queremos hacer, qué necesitamos hacer, qué vacas tenemos, qué terneros producimos, y entonces buscamos el toro que en realidad complemente, ajustando al sistema de producción y al mercado. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué se sugiere cambiar? Porque es parte del planteo, de los planteos que deberíamos hacernos antes de ejecutar el mejoramiento genético.
¿Con qué valores de DEPS y con qué confiabilidad nos vamos a manejar? ¿El más alto es siempre el mejor? ¿El promedio? ¿El más bajo es siempre el peor? Y esto es en realidad, este toro, 9,5 kilos, significa que si esto lo tomamos al destete, el toro A teóricamente, daría terneros que serían 6 kilos más pesados que el toro B. Pero la confiabilidad es bien diferente entre uno y otro. Y entonces esto nos está indicando que el rango de variación en el resultado con el toro A va a ser mucho más amplio que el rango de variación en el que tiene o que puede presentar o tener los hijos del toro B. En fin, estos son todos los elementos que tenemos que poner juntos a la hora de decidirnos por un reproductor. Y miren, el ejemplo de la comparación de dos toros. Este toro Angus, un valor de DEP para peso al nacer de menos 2,9. Este quiere decir que los hijos son muy livianos y nos estaría asegurando la facilidad de parto. Inclusive ese es un toro para entore precoz o para vaquillonas de 15 meses. Mientras que en este caso, en el otro toro, sus hijos son 1,5 por encima del promedio, es decir, son positivos, esos terneros van a ser más grandes y corremos el riesgo justamente de los partos distóxicos. Si lo miramos por los rasgos de crecimiento, el peso del destete aquí es negativo y este es, diría, levemente positivo. Si vamos a producción de leche, este es bien positivo, lo cual está hablando, todos estos rasgos dan indicación y indican de que es un animal precoz. Este es altamente positivo. ¿Qué necesitamos en la cría? Vacas lecheras que den mucha leche, a pesar de que hay individuos, acá hay razas o rodeos en los que habría que trabajar. Hay que buscar toros que mejoren la aptitud materna, no en exceso, pero que la mejoren. Es decir, vuelvo al equilibrio. Pero miren, para peso final, este toro, para peso final, es decir, hablemos de novillos, es más 7,3, es positivo. No es un valor excesivo, pero es positivo. Este es 29,5, casi más 30 kilos. Ese es un valor extremo. Y aquí poniendo todo esto junto, son los elementos que nos permiten diferenciar. Si nos quedamos con este toro o con este toro, sobre qué categoría vamos a trabajar, en qué condiciones de pasto, si realmente si este individuo va a poder el día de mañana a sus hijos disponer del alimento necesario para que realmente se exprese ese potencial de crecimiento que le hemos puesto. Porque el potencial ese de crecimiento se puede manifestar si las condiciones se dan. No se manifiesta si las condiciones de alimentación, por ejemplo, no se dan. Pero genéticamente ese individuo tiene en su patrón genético este rasgo. O sea, este rasgo que va asociado en este caso, con un peso al destete levemente inferior, pero sí con un peso al nacimiento marcadamente elevado. Lo que les decía recién de las correlaciones genéticas. En lo que hace a objetivos, considerar cuál es la heredabilidad de cada rasgo, la ubicación en la tabla de percentiles, y ahora voy a mostrar qué es, y cuál es la relación costo-beneficio de su aplicación, es decir, 3 puntos más. Otro ejemplo de información de catálogos y muy rápidamente, bueno, también largo de gestación, peso al nacer, peso al destete, leche, hay una gama de valores en este reproductor que lo compararemos con otro y de acuerdo a nuestros objetivos, a lo que queremos producir, a lo que le podemos ofrecer en pasto, elegiremos este reproductor u otro, donde el peso final es alto, el área de ojo de bife es muy marcada, la grasa de cadera está en 0, es neutral o es promedio, etc. De esta manera se puede trabajar con los sumarios de padres y en todo caso con los catálogos, o bien con los catálogos para toros de inseminación artificial, o bien con los catálogos de un remate de reproductores. Esta es la tabla de percentiles que de ninguna manera la quiero sacar lo antes posible porque estos números marean, pero en realidad lo que indica esto, en el caso del Angus y de todos lados es igual,
distintos rasgos, largo de gestación, peso al destete, leche, peso final, etcétera, ¿cuál es el valor? Un valor extremo y el otro valor extremo en largo de gestación, que se expresa en días, en peso al nacer, desde -2 hasta más 4,5, y así para todas las características. Y entonces, ¿dónde nos ubicamos para tratar de no errar cuando tenemos esto, digamos, no lo tenemos realmente muy claro? Y yo me permitiría sugerir que a los valores extremos hay que tratar de dejarlos de lado, manejarse con valor alrededor de los valores promedio, me estoy refiriendo a crecimiento, peso al destete, peso final y leche, y levemente positivos, hasta tener más claro qué es, cómo orientamos la selección en el rodeo. En cuanto a los valores de carcasa, también aquí está la grasa dorsal, esto está tomado de la tabla de la American Angus, y para nuestras condiciones me permito considerar que esto debería ser al revés. Para nosotros los mejores animales deberían ser los de mayor engrasamiento, por eso el signo más, y este es el signo menos. De nuevo, nosotros no podemos seleccionar por animales magros. Y ante la duda, cuando no tenemos información, de nuevo, ir a valores promedio o levemente engrasados en espesor de grasa dorsal y grasa de cadera, y a valores un poco más altos en grasa intramuscular o marmoreo y área de ojo de bife de la misma manera. Esta es una forma un poco rápida de ver cómo se pueden manejar y utilizar estos valores para orientar la selección o el mejoramiento genético de un rodeo. Como conclusión, de las DEPs constituyen una excelente herramienta de selección y no deberíamos usar reproductores que no tengan valores, por lo menos que nos orienten. Es imprescindible o debería ser imprescindible la consideración de las DEPs, más la evaluación fenotípica. Que es lo que he puesto aquí, se deben complementar con la observación visual de los reproductores en un marco de equilibrio con el medio ambiente. Esta es una de las claves. No salirnos, el que manda es el medio ambiente. No podemos modificar el medio ambiente en función de los animales. Los que se tienen que adaptar al medio ambiente son los animales y esto también es clave. Y no siempre ocurre, ¿eh? Por eso me atrevo a reiterarlo, pues supongo que esto debe ser conocido por muchos de ustedes. Y este es otro punto clave. La magnitud de las DEPs útiles en USA pueden ser lo opuesto en otros países, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y en estos nosotros no sé por qué razón no trabajamos en esto, pero sí lo han hecho los brasileros y los uruguayos. Conozco presentaciones, trabajos hechos por ellos, donde claramente demuestran que el valor con que venía ese reproductor de Estados Unidos de ninguna manera se reprodujo en nuestras condiciones productivas. Las correlaciones genéticas estiman el impacto que la selección por un carácter ejercerá sobre otro u otros caracteres. Y voy apurando. Conformación carnicera es la estructura ósea y muscular de un animal y la relación entre músculo-hueso. A menudo escuchamos, qué buen hueso que tiene ese toro, qué buen hueso que tiene esa vaca. El hueso es el componente de menor variación en la carcasa. El de mayor variación es el músculo y el de variación intermedia es la grasa. Entonces, el animal lo que debe tener es el hueso justo para soportar la estructura y su masa muscular. En la hembra, el exceso de hueso, cuando vemos esas vaquillonas con esas características, generalmente va asociado a una fertilidad intermedia o baja fertilidad, y en general son hembras más bien toscas, ¿no? Esto habitualmente lo comparamos con el fisicoculturismo, con las fisicoculturistas y en todo caso, si quieren, con los fisicoculturistas también. Conformación carnicera, estos se habían parado realmente para la foto. Indiscutiblemente el cuarto posterior de este toro es excelente, es un toro Hereford, muy bueno, realmente con un segundo cuarto, estoy hablando de toros comerciales, con un segundo cuarto, una masa muscular y un segundo cuarto bien descendido. Un toro, este es un Aberdeen Angus colorado, ubicado en segundo lugar, diría que con una conformación intermedia, pero en términos generales pobre en cuanto al desarrollo de sus masas musculares. La función del toro, la primera es reproductiva, pero la segunda es la de mejorar genéticamente el rodeo. Y la tercera o el tercero de estos individuos es realmente malo. Lo único que puede aportar ese individuo es preñar vacas, si los testículos se lo permiten, y las patas. En términos de carne, ni hablemos. Y eso es lo que
o en este otro caso, perdón, este es un muy buen toro Aberdeen Angus, tampoco es Argentina, y esta es una importantísima exposición de Brahman, entre otras razas del sur de Estados Unidos, donde realmente este toro incomprensiblemente se llevó una cucarda. Fíjense lo que son, en primer lugar, las patas de ese toro, hoy que hablábamos de angulación y de líneas de aplomos, y además lo que son las masas musculares de ese toro. Realmente es incomprensible, pero bueno, es con lo que a veces nos toca cruzarnos. Y esto es una expresión, digamos, gráfica de lo que es la conformación. El perfil del cuarto debe ser convexo. Esta es la mejor conformación y esto se relaciona con la tipificación que se hace normalmente de lo que era la junta de carnes hoy en los frigoríficos. El recto, que está mostrando una conformación inferior, y esto es pésimo cuando el perfil del cuarto, o del miembro, sí, del cuarto es cóncavo. ¿Qué observan en esta foto? ¿Hay algo que llame la atención en esta foto? Y relacionado con esta foto, ¿hay algo que llame la atención en esta otra? Y relacionado con las dos, ¿hay algo que llame la atención en esta foto? La uniformidad, que no es un tema menor en los frigoríficos cuando se escucha a alguno de los que trabajan en los frigoríficos y tienen que llenar las cajas, por ejemplo, de exportación. Cuando el biotipo se estabiliza, y esto es parte de lo que se logra con el mejoramiento genético planificado y de acuerdo a objetivos, el producto se uniforma, la calidad aumenta y la comercialización se facilita. Y creo que llegará algún día, o uno aspira que llegará el día en que haya más interacción entre los criadores y quienes siguen en la etapa de la recría o del engorde, etcétera, como para que, si el criador asegura estos puntos, biotipo estabilizado con productos uniformes de buena calidad, su producto tenga un valor extra comparado con lo que puede conseguir en cualquier local de ferias o lo que sea. Creo que no es un tema menor. Esta es. Bueno, hemos hablado de DEPS para crecimiento, etcétera, pero no hay DEPS para estructura y aplomos. No hay DEPS para facilidad de engorde, para adaptación, para dimorfismo sexual, que es muy importante. Eso está relacionado con la precocidad, que esa es una característica en general, diría, de la ganadería argentina, de las vacas nuestras y de los toros nuestros. No observamos animales precoces en otros mercados, proveedores de pajuelas, no se observa la precocidad, calidad de ubres, musculatura y biotipo, características y calidad raciales, esto tampoco lo podemos evaluar a través de las DEPS. Sí han comenzado a evaluar temperamento en Estados Unidos, no se lo hace aquí, pero creo que igual, mediante la observación, que es con lo que determinamos si todos estos rasgos son buenos, regulares o malos, también podemos seleccionar por temperamento. Y las buenas prácticas de hoy en día nos exigen tratar de eliminar de los rodeos los vientres y los toros y todo aquel individuo que muestre que es de temperamento rápido. Las ubres no son un tema menor, y aquí es algo que no se acostumbra en general a prestarle toda la atención que me parece debe tener este rasgo en la hembra. Buenas ubres. Miren lo que es la anterior, que es una ubre realmente de buena capacidad de producción para la cría, bueno, me equivoqué de nuevo, con pezones bien plantados. Lo que es este caso de realmente qué tipo de ternero, qué ternero puede criar esta vaca y qué ternero puede criar esta otra vaca. Y estas fotos no están tomadas del libro, están tomadas de la realidad, de rodeos comerciales donde no se ejerce o ejercía ningún tipo de selección. Considero que esto es muy fácil de hacer, de nuevo es la observación y es muy importante. Las vacas tienen que ser fértiles, tener partos fáciles, buenas ubres, criar buenos terneros y cada vez más y más sanas, dóciles y bien manejadas. Gastar menos, pero en lo que corresponde. Y fundamentalmente adaptadas al medio ambiente. Esto es clave. De nuevo,
el individuo al medio ambiente, cosa que no siempre ocurre, y no pretender modificar el medio ambiente. Ahora bien, ¿cómo son nuestras vacas? ¿Y dónde están nuestras vacas? ¿En qué condiciones están? ¿Cuál es la disponibilidad de alimentos para nuestras vacas? ¿Y a qué, diría, grado de estrés están expuestas? Y cuidado con el estrés. Hoy hay un estrés climático, pareciera por lo menos, que hemos entrado, ya llevamos varios años de variaciones climáticas extremas que generan indiscutiblemente estrés. Inundación en muchos casos, a lo cual creo que el NEA no ha estado exento. Hoy, como dije hace un momento, la cuenca del Salado está tapada de agua, gran parte de la pradera pampeana. Sequías, esto tiene una alternancia, o sea, sequía de hace 3 o 4 años atrás. Quizás hoy tenemos que empezar a plantearnos en términos de preparar recursos, cuándo se viene la próxima, en fin, eso es estrés. Y miren, perdón, esto es sur de Corrientes, disponibilidad año de buenas lluvias, buen ciclo climático, 2.500 kilos de materia seca por hectárea, misma zona, sequía, disponibilidad 300 kilos de materia seca por hectárea. Esto es disponibilidad de alimentos para nuestras vacas, grados de estrés, quién se tiene que adaptar a quién nuevamente en estas condiciones. Necesitamos individuos que funcionen tanto en que se adapten y se reproduzcan tanto en una situación como en la otra, más lo que pueda hacer la mano del hombre de acuerdo a lo que fue comentado en la presentación anterior. Esta es una buena vaca Hereford también, del sur de Corrientes, bien funcional, que demuestra que está bien adaptada al sistema, pariendo todos los años. Lote de vacas Braford realmente en una pradera de muy buena calidad, con muy buena condición. Estas son parte de nuestras vacas, podría mostrar una cantidad de fotos. Estas son vacas Brangus ya en otras condiciones, parte de la adaptación es esto, ese arroyo, todas esas condiciones de encharcamiento e inundaciones, como dije, es parte del medio ambiente. Esto es el norte de Salta, donde en realidad esta vaca puede ser que desde lo carnicero no sea lo mejor, pero tiene una característica que sí es la mejor de todas y se destaca en ella, y es la adaptación al medio ambiente. Entonces, mucho cuidado, que se trató de tenerlo cuando a esta vaca se la inseminó con un toro que no dejara de aportar a la adaptación de los animales. Después, mejorar las otras características, como podía ser nuevamente la aptitud carnicera, etc. O esto, Oklahoma, primavera, pastizal, y lo que llevan en realidad en esa camioneta son kilos de un concentrado proteico con el 35-38% de proteína, que aún en esa época del año se lo tiran a las vacas, que se desesperan, las vacas van al galope detrás de esa pick-up, porque saben, ya escuchan el ruido y 10 minutos, escuchan el ruido y ya se predisponen, o sea, lo que también nos puede ocurrir acá, pero no con los concentrados proteicos. Esta maniobra en la Argentina significaría vender una parte del campo todos los años o una parte del rodeo para poder comprar ese concentrado proteico. Pero ¿cuál es el tema de esto? Que parte de esa genética, de ese sistema de producción o hecha en ese sistema de producción, viene a la Argentina. ¿Se puede comportar de la misma manera que se comporta ahí cuando aquí no le damos, por ejemplo, el concentrado proteico? Es una duda. Apostaría a que no. Y hay un tema, el tamaño de la vaca adulta, que aún es tema de conflicto y va a seguir siéndolo. La vaca come por lo que pesa y no por lo que mide. Entonces, el frame, la escala del frame, que fue en realidad inventada por los americanos en la década del 70 porque en los campos no había balanzas, fue una forma de relacionar altura con edad, en ese sentido pierde cada vez más vigencia. Y no aquí, en Estados Unidos pierde cada vez más vigencia. Yo no me voy a poner a hablar si vacas chicas, moderadas o grandes.
Lo que necesitamos, como dije hoy, son muchos terneros, aunque sean chicos, y eso determinará qué tamaño de vaca. Muchos terneros, la mayor cantidad de vacas posibles preñadas y pariendo, y para lo cual se le darán todos los recursos que necesitan esas vacas con el tamaño que sea para que se preñen y para que paran. Pero miren, esto es del año pasado, de Oklahoma. En 21 años, desde el 84 al 2005, en Vaquillonas Angus, su altura se mantuvo constante, frame el mismo, y su peso aumentó 59 kilos, es decir, un 18%. O sea, nos paramos al lado de un toro equivalente a una vaca de esas y decimos, pero es petizo. Ahora miramos para atrás y es un vagón con una cavidad abdominal exageradamente desarrollada, que por otro lado es una, diría, porción del organismo que consume más requerimientos que el resto. Eso, puesto en nuestras condiciones pastoriles, por ejemplo, tiene muy pocas posibilidades de éxito. Ya voy redondeando, porque esto es un indicador, la subida suya. ¿Se entiende? ¿Hasta dónde vamos con el tamaño? Se dice que toda vaca de cría debería entregar todos los años entre el 40, 45, en algunos casos el 50% de su peso vivo en kilos de ternero destetado. Y hagan un cálculo matemático en una vaca de 400 y una de 500 y una de 600, por hacerlo rápido, ¿quién tiene más posibilidades de acercarse a ese 45%, si la de 400 o la de 600 en kilos de ternero destetado? Con una salvedad, que se preñe todos los años, o sea, todos los años se entregue un ternero. No, pero no pasaron 10 minutos todavía. Sí, que entregue todos los años un ternero y que teóricamente se preñe en el mismo momento del ciclo todos los años. Esto dijo el doctor Fries, un genetista muy reconocido de Brasil. No podemos seguir aumentando pesos indefinidamente, necesitamos llegar a determinados puntos de comercialización lo antes posible. Eso es precocidad de crecimiento y determinación. Y por lo tanto no hacer elefantes. ¿Les gusta este toro? Es un Aberdeen Angus colorado que creo que reúne muchas de las condiciones a las que he hecho referencia, ¿no es cierto? Un buen par de testículos, patas, mucha calidad racial, pelo corto, buen volumen corporal, toro de 800 kilos, esos que decía hoy de petizos pero largos pesan 1300, que no es lo mismo. Si tuviésemos que elegir y dividimos a este toro al medio, en una mitad superior y en una mitad inferior, ¿cuál les parece a ustedes que es más importante, la mitad superior o la mitad inferior de este individuo? ¿Cuál mitad es más importante? ¿La de arriba o la de abajo? La mitad inferior. ¿Por qué la mitad inferior? Es la más importante. Porque en la mitad inferior está la funcionalidad reproductiva y está la estructura y también parte de la funcionalidad del individuo. Sin ninguna duda, es lo primero que debemos mirar y quizás poner énfasis. Pero también la mitad superior es muy importante, pues en ella se encuentra la calidad del producto carne, y detrás de ese producto carne creo que vamos todos a través del trabajo, de la selección, del manejo de los rodeos, etc. Por eso las dos mitades son importantes y algo fundamental, el equilibrio entre la mitad superior y la mitad inferior. Es decir, no desbalancear a un individuo, todo lo contrario, equilibrio es sinónimo de balance. No los extremos, creo que los extremos son malos en todos los órdenes de la vida. Y frente a estos magníficos toros Brahman, que en toda esta zona han hecho un aporte muy importante a través de la complementariedad racial, ¿cuál es la propuesta? Fijarse objetivos, planificar, presupuestar y ejecutar, medir, evaluar, es decir, utilizar la información y comparar.
¿Qué es lo mejor? ¿Qué se hace en agricultura? Seleccionar y finalmente, entonces, producir más. Dijo, el doctor Seidel es un destacadísimo, como pocos investigadores de la Universidad de Colorado, desarrolló básicamente la técnica de transferencia de embriones, del semen sexado y otra cantidad enorme de tecnologías. Pero el doctor Seidel dijo hace unos años en una reunión de la International Transfer Society en Córdoba que si no se preñan vientres y se producen terneros, las decisiones genéticas son irrelevantes. Muchas gracias. A Rodolfo, muchísimas gracias. En realidad los tiempos tienen que ver con que hay muchas preguntas porque ha sido interesantísimo esto de la genética. Pensar que hay gente que piensa que es un campo, largar las vacas, largar los toros, ir al tiempo y cargar las jaulas. Y ahora hemos visto lo interesante y cómo se aplica a cada lugar, a cada región. Realmente me quedé fascinado con la charla de Rodolfo. Bueno, primero por la web, que hasta este momento hay 450 personas por AgriTotal, 368 por Revista Chacra. Rodolfo, los campos de Buenos Aires están llenos de agua por las inundaciones. ¿Cómo afecta esto a la eficiencia reproductiva y cómo puedo disminuir los daños? Casi la pregunta del millón hoy para mucha gente de la provincia de Buenos Aires. Se decía en algunos casos que a los terneros que nacieron en esta época de parición, que está promediando, casi finalizando en los rodeos ordenados, les faltaba una característica y que era nacer sabiendo nadar. Porque los terneros, les aseguro que en muchos campos, muchos, nacían, caían de la madre y hacían plaf en el agua. Y se han perdido muchos terneros. La semana pasada tomé unas fotos que no las puse por una cuestión de tiempo, realmente de vacas apiladas, muertas, y de vacas con una condición corporal, las vacas muertas y al lado el resto de las que habían sobrevivido con una condición corporal muy pobre. Entonces, el planteo y a uno hay cosas que terminan, como se dice vulgarmente, haciéndosele carne, y esto de la adaptación al medio ambiente y de importar porque sí animales, productivamente no sirve siempre. Si no dejo de pensar, cuando miro esa vaca, ¿qué tipo de vaca hay que ponerle a un campo de plena cuenca del Salado, que realmente son como los mismos índices que hoy se mostraban, por ejemplo, de los malezales de Corrientes? Y no quiero ser despectivo y irrespetuoso con los campos de Corrientes, pero hay que ajustarle la carga de acuerdo a los recursos que tienen. Y están expuestos a ese tipo de situaciones, ¿o no? Acá también de inundación. Está en parte comprometida la eficiencia reproductiva de muchos rodeos para esta próxima temporada de servicios y bueno, hay tecnologías disponibles que pueden ayudar, pero puede ser complicado. Bueno, una más. Con los rodeos sintéticos, Brangus, Bradford, ¿cómo hacer para mantener el vigor híbrido con el tiempo? Otra pregunta del millón. Hay que, como se dice, renovar. Y el renovar es, en primer lugar, trabajar con distintas líneas genéticas. Hablamos de lo comercial, estrictamente de lo comercial, y generar el refresco a través, que se lo hace, en algunos casos hay cabañas que lo hacen y rodeos comerciales, que es volver hacia atrás a hacer el clásico F1 o utilizar animales como han aparecido hoy algunos en el mercado, que es el media sangre, sobre todo han aparecido en el Brangus, en el media sangre pero reconstituido, que es un individuo que matemáticamente es media sangre porque es 5 octavos por 3 octavos, pero seleccionados o con varias generaciones, tanto el 5 octavos como el 3, y por lo tanto ese individuo no tiene vigor híbrido, que el vigor híbrido no se hereda. El vigor híbrido lo manifiesta el individuo, pero no lo transmite a su descendencia. Si hay que buscar, no es fácil, pero hay que pensar en las razas, diría, madres.
La pregunta la hace Jorge, que es presidente de la Sociedad Rural de Alvear y vicepresidente de Blonda Aquitaine. Sabiendo que los cruzamientos mejoran el rinde industrial final, ¿por qué los productores son reacios a hacer cruzamientos? Porque es, a ver, no sé si decir si esto es así o si la respuesta cabe, es casi como una cuestión cultural, es una costumbre el trabajar con razas puras, ¿no es así? Y porque los cruzamientos en muchos casos han terminado siendo una complicación, sobre todo en los rodeos, diría, chicos o de menor cantidad de vientres. En ese sentido, las razas sintéticas facilitaron, porque permitieron incorporar el vigor híbrido en una sola raza, a pesar del vigor híbrido residual que se puede ir perdiendo con las distintas generaciones. Lo que ocurre que el señor, que es el presidente del Blonda Aquitaine, está hablando en ese caso, si se refiere a esa raza, a una raza continental con ciertas características, por supuesto muy buenas, pero también hay otras para analizar, y que hay que ver dónde se utiliza una raza como esas o en qué condiciones. Cruzar no es mezclar. Los cruzamientos, de la misma manera que hablamos de la planificación, de la presupuestación y ejecución, también deben ser atendidos de esa manera. Cruzar no es mezclar. O sea, se podría volver al cruzamiento cuando se tiene bien planificado, bien entendido qué es, a pesar de que parezca que es una dificultad, pero con los objetivos muy claros. Bueno, la última y tiene que ver con la hora y con el hambre. Roberto pregunta si puede aclarar más sobre el ojo de bife, cuál es el nivel de grasa más aceptable y cómo debe estar inserta. El área de ojo de bife, por un lado, no tiene que ser extremo. Y esto sí lo tienen muy claro, muy bien medido, evaluado y difundido los productores en Estados Unidos, sobre todo los productores, digamos, los que forman parte de la Angus Beef Association, etc. Según los americanos, el área de ojo de bife que se pone en un plato no tiene que ser más grande o tener más tamaño que el equivalente a 16 pulgadas cuadradas, que esto es algo así como 110 centímetros cuadrados, entre 100, 110, 115, no más, por una cuestión de lo que entra por los ojos cuando a uno le ponen un bife. O sea, seleccionar por área de ojo de bife tampoco es ir por más y por más y por más en forma desmedida. Logrados los objetivos, lo que hay que hacer es trabajar y seleccionar para mantener esas características. La grasa de cobertura en la carcasa, puedo hablar de Argentina, de nuestro sistema, la grasa 1 es casi escasa, grasa 2, muchos dicen que es el objetivo. Grasa 3 y grasa 4 es excedida y sobre todo mal distribuida. Daría para hablar un poco del tema de carcasa, que realmente es muy interesante, casi tan apasionante como lo otro, ¿no? Pero a eso entiendo que la pregunta se refiere a eso. Y el marmoreo es el veteado, el comúnmente llamado veteado, que tiene que ver con la palatabilidad y en algunos casos con la terneza de la carne, pero básicamente el gusto de un buen bife, con un grado de engrasamiento justo, tanto interno o intra, como la grasa justa de cobertura. Pero remarco lo del área de ojo de bife, no es ir por más. Y si hay algo, muchas cosas se hacen y mucha información se genera en Estados Unidos y eso realmente es muy valioso, pero el marketing y las condiciones del mercado lo manejan como pocos. Y si dicen que ese es el tamaño máximo de que debería tener una hoja de bife, con seguridad lo es. Bueno, el aplauso para Rodolfo Peralta.